Gioni, ciencia y cultura en corto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Gioni, este espacio dedicado a la divulgación científica. Mi nombre es Mariana Solís y recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Gioni. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, sobre todo en lo personal, dos invitados muy especiales para mí porque tuve la oportunidad y la suerte de tomar clase con ambos. Estoy con el maestro Carlos Rodevilla y con la doctora Vanessa del Carmen Amezcua. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Y bueno, ellos nos vienen a platicar acerca de este trabajo de investigación que realizaron, el cual está titulado como Percepciones de la interacción y la comunicación en el trabajo colaborativo con TIC, comparativa de los alumnos de licenciatura en comunicación y periodismo y de la licenciatura en desarrollo local, ¿correcto? Exacto. Bien, nada más para contextualizar un poco a nuestra audiencia, ¿podrían hablarnos un poco acerca de qué son las TIC, por favor? Ok, bueno, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías, bueno, pues han venido a revolucionar el mundo como lo hemos visto. Una de las principales características es que nos han dado la digitalización, es decir, la mayoría de la información y la forma en que nos comunicamos está cifrada en ceros y unos. Pasan por una computadora, entonces pues todos los procesos sociales, culturales están pasando por ahí y pues la educación es uno de esos procesos, ¿no? Estas tecnologías pues al final del día están determinando, entre otras cosas, pues cómo nos educamos, ¿no? De acuerdo. Y ahora, ¿en qué consistió este trabajo que ustedes realizaron? Bueno, tengo entendido que es la tesis, el trabajo de investigación para la tesis doctoral de usted, maestro, y que usted estuvo dirigiendo este trabajo, doctora. ¿Nos pudieran platicar un poquito acerca del objetivo primordial de este labor? Ok, bueno, como parte de la investigación que está apoyándome a realizar la doctora, estamos haciendo una fase de análisis de cómo estaba la situación un poco de las licenciaturas donde se iba a aplicar el proyecto. El proyecto que estamos trabajando es una estrategia de aprendizaje colaborativo mediada por tecnologías para la licenciatura en comunicación y periodismo. Entonces, para hacerlo tuvimos que hacer una investigación previa de cómo se dan estos procesos realmente. En este caso hicimos un contraste con la licenciatura en desarrollo local, que también es parte de la Facultad de Ciencias Políticas, pero que geográficamente pues, está en Amealco, con todas las cuestiones de físicas y de tecnología que tiene Amealco y los tipos de formación distintos, ¿no? Entonces, esta primera fase fue un análisis para conocer cómo se dan los procesos colaborativos, cómo se usa la tecnología y pues, escuchar opiniones en este caso específico, pues, de los alumnos, ¿no? ¿Qué metodología se utilizó para llegar a esta información? Para conocer cuál era la percepción y sobre todo cómo era el trabajo colaborativo de los estudiantes. Previo a responder a la pregunta, que creo Carlos es la persona más adecuada para hacerlo, sí hacen mención que esta investigación que se está haciendo está en el marco, como bien decías, del doctorado en tecnología educativa, ¿no? Que busca, sí, por una parte esta reflexión del uso de la tecnología específicamente en los ámbitos educativos, pero no solamente esa reflexión, sino también llegar a un proceso de implementación de estrategias que a través nuevamente del uso de las TIC puedan favorecer, fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso se trabajó con licenciatura, con la formación profesional, como bien decían, en dos áreas de conocimiento, como es la comunicación, el periodismo y el desarrollo local, con una finalidad, ¿no? Comúnmente, y lo vemos en los planes de educación, ya sea a nivel, ni siquiera a nivel federal, desde las instancias internacionales, los planes de educación a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, que de un tiempo para acá se empezó a hablar de la importancia de implementar en la educación básica la tecnología para mejorar estos procesos. Si bien esto ha sido un trabajo que se ha venido haciendo en diversas instancias, en diversos momentos, había un lugar en el cual pareciera que no había tenido un impacto en cuestiones de investigación y análisis como es la educación superior. Asumimos muchas veces que los chicos vienen ya con todo este bagaje tecnológico, que los profesores tenemos también ya toda esta cultura del uso de la tecnología para nuestros procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y bueno, en el caso del trabajo de Carlos, precisamente enfatiza en este ámbito de educación, como es
educación superior, en el ámbito universitario, en la formación profesional y no solamente vinculada al trabajo de los chicos o de los estudiantes, sino también de los profesores, porque en ese sentido hablar de la colaboración implica eso, una colaboración que se da en el ámbito del aula con los estudiantes, pero que también es motivada, propiciada por el profesor, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para contextualizar también este proyecto en este contexto macro, ¿sí?, que lo lleva y lo aterriza a una particularidad como es la Facultad de Ciencias Políticas en estas dos carreras, sin afán de hacer un comparativo, porque creo que cuando hablamos de tecnología lo importante es reconocer los contextos en los cuales se está implementando esta tecnología de la información y la comunicación, y eso fue una de las finalidades últimas precisamente de esto que se trabajó y que tuvo como resultado publicación y demás, no de la tesis, sino de un artículo sobre esta temática, precisamente poder contextualizar el uso de la tecnología de la información y la comunicación en espacios en donde las condiciones, hasta cuestiones tan técnicas como es si hay o no internet, impacta o no en la buena o no apropiación de esta tecnología, ¿no? Es decir, que no se intentó, no se buscó hacer una comparación entre los dos espacios educativos, simplemente mostrar los escenarios. Exactamente. Únicamente, de acuerdo. Ahora sí, maestro, que nos platique cómo se realizó este trabajo, cuál fue la metodología que se utilizó. Bueno, para esta fase de la investigación se trabajaron dos grupos focales, además de entrevistas a profundidad a profesores. En el caso para el artículo en específico, utilizamos básicamente lo que se hizo con los grupos focales. Se trabajaron con alumnos de los distintos semestres de las dos licenciaturas. Se retoma la metodología, bueno, el método del grupo focal, porque al final se retoman experiencias de los alumnos y como están hablando en grupos, se contrastan entre ellos mismos sus respuestas. Tú podías darte cuenta a la hora que hablaban cómo la experiencia de los alumnos de primeros semestres eran distintas a los que iban en medio y a los que van saliendo, ¿no? Cada uno están viviendo distintas etapas de la licenciatura. Entonces ya al escucharse ellos mismos incluso se autorregulan un poco las respuestas, se negocian contenidos y respuestas, entonces por eso optamos por el grupo focal. Y bueno, para el caso de la investigación tal cual, pues solamente reportamos estas dos partes. También tenemos información sobre los maestros en entrevistas semiestructuradas, pero en este caso muy específico fue grupo focal. Más o menos, ¿cuántos estudiantes participaban en cada grupo focal? Pues fueron 2 estudiantes por semestre, es decir, en el caso de comunicación fueron más estudiantes porque tenemos 3 semestres activos duplicados en 2 turnos, y en el caso de desarrollo local fueron 2 alumnos por cada semestre, que en realidad ellos tienen 3 semestres activos. De acuerdo. Bien, en la publicación que ya se realizó del artículo, tuve la oportunidad de leerlo, hablaban ya un poquito de la parte teórica acerca de las dimensiones que deben de cumplir los grupos para considerarse grupos colaborativos. ¿Podrían platicarnos un poquito acerca de estas características, por favor? Pues bueno, basados en distintos autores, sobre todo muy apoyados en Johnson y Johnson, que trabajan en Learning Together, podemos pensar en características mínimas, son la interdependencia positiva, es decir, que los alumnos tengan una tarea tan compleja que tengan que depender unos de los otros, la interacción, que son estos espacios donde ellos tienen que dialogar, que tienen que intercambiar conocimiento, que tienen que tener un conflicto cognitivo, es decir, un conflicto que generen cosas nuevas, las habilidades de grupo y las habilidades sociales, como la escucha, como la comunicación. E independientemente, aparte de estas, se necesitan las habilidades tecnológicas, que en este caso es saber usar tecnología para crear mensajes, para comunicarse y para colaborar. Entonces es como todo este paquete que le llaman a algunos teóricos habilidades blandas, que como bien decía la doctora Vanessa, suponemos que en educación superior las tienen que tener. Hace poco leí un artículo de la Universidad de Baja California que decía que los que menos preparación tienen en esto son los universitarios, porque los maestros también no están formados para dar clase, están formados en su rama profesional y muchas veces no tienen esta preparación para llevar este tipo de herramientas pedagógicas y didácticas al aula. De acuerdo. Antes de seguir hablando o de empezar a hablar de los resultados que se obtuvieron con estos grupos focales, ¿por qué es importante que actualmente un joven universitario sepa trabajar en un grupo colaborativo? Porque, o sea, ustedes comentaban que se supone que ya debería de traerlo,
pero ¿por qué? ¿Por qué debería de traerlo? ¿Y cuál es la necesidad o la importancia de que en el contexto actual un joven universitario tenga estas herramientas? En gran medida, a ver, partimos de la lógica que efectivamente somos seres individuales, sin duda alguna, pero vivimos en sociedad, ¿no? Y como tal, interactuamos con otros, compartimos con otros, vivimos con otras personas, ¿no? En el ámbito educativo y en el aula, esto no tiene que estar ajeno a nuestra realidad. Es decir, como universitarios, ¿sí? Efectivamente somos entes individuales, ¿sí? Somos entes sociales o seres humanos sociales, pero también tenemos la posibilidad y la necesidad de generar y participar con otros en la construcción específicamente del conocimiento, pero también en la práctica de nuestra profesión. En ese sentido, el trabajo colaborativo se convierte en una herramienta que no solamente es necesaria dentro del aula para generar conocimiento, sino este trabajo colaborativo se lleva fuera del aula en la práctica profesional. Ajá. O sea, el colaborar no solamente es yo te ayudo a ti, es entre ambos trabajamos para un bien común, para un punto en común que nos permita resolver alguna problemática. Y a ver, como universitarios no podemos pensar, ¿sí?, que vamos a ir por la vida solitos defendiéndonos como los llaneros solititos, ¿no? Claro. En la práctica profesional invariablemente compartimos con otros, colaboramos con otros para lograr objetivos, para lograr o llegar al cumplimiento de metas, ¿sí?, vinculadas a nuestra profesión, pero también vinculadas al desarrollo personal, al desarrollo humano, a la vez aunadas al desarrollo social, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues en un momento más vamos a continuar hablando acerca de pues los resultados que obtuvo esta investigación. Maestro, casi doctor, platíquenos. ¿Los chicos cómo reaccionaron cuando empezaron a trabajar con ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de los jóvenes para participar en los grupos focales? Pues de verdad agradecemos en su tiempo a los dos coordinadores que estaban apoyándonos. Los chicos se muestran muy dispuestos a hablar. Creo que a veces falta una cultura de la evaluación. Eso es evaluación. Evaluamos procesos que estamos realizando. Entonces, escucharlos, saber cómo lo vivieron ellos, es importante, ¿no? De su propia voz, saber para ellos qué es colaborar, cómo lo están haciendo, saber si se están escuchando, si están comunicándose correctamente. Entonces, para ellos es interesante y se abren bastante. Yo creo que a veces como profesores nos faltan estos procesos evaluativos. De acuerdo. Bueno, pues estamos con la doctora Vanessa del Carmen Amezcua y con el maestro Carlos Rode. Regresamos en un momento más en Gioni. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Continuamos en Gioni, este espacio dedicado a la divulgación científica. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Gioni. No olviden dejar sus comentarios y, bueno, para interactuar un poco con ustedes. En esta ocasión estamos con el maestro Carlos Rode Villa y con la doctora Vanessa Muriel Amezcua. Ellos son docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, docentes investigadores, y en este momento nos están platicando acerca del trabajo de investigación en donde se habla acerca de los grupos colaborativos y la relación que hay también con las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a platicar un poquito acerca ya de los resultados que se obtuvieron en los grupos focales en los que se trabajaron. Algo que me pareció particularmente interesante es que los jóvenes consideran que el trabajo colaborativo casi lo consideran como una simple división del trabajo, ¿no? A ti te toca hacer la introducción, a ti la justificación, a ti el marco teórico, por ejemplo, ¿no? Y que se dividen únicamente las tareas. ¿Por qué pasa este fenómeno y cómo debería considerarse el trabajo colaborativo en un grupo de universitarios? Pues hay dos posturas, ¿no? Yo me adhiero mucho a la postura de los Johnson y Johnson. Ellos hablan mucho más de que el factor clave es la interdependencia positiva. Si tú eres capaz de generar una tarea que sea tan compleja, que haga que ellos tengan que estar juntos y hacerlo solamente colaborando, si no, no hay forma de solucionar la tarea, es la manera en que tú puedes hacer que no simulen. Por otro lado, hay algunos otros autores que dicen que la motivación es el papel más importante. Si el alumno está motivado en la tarea, va a dar lo mejor de sí y va a darle a los demás lo mejor. Yo creo que se pueden ser las dos cosas, pero como profesores tenemos que tener un dominio de cómo diseñar la tarea de manera que no haya posibilidades de que la tarea sea construida por partes, ¿no? Y vienen otras cuestiones más complejas, como lo que ya habíamos mencionado antes, como la interacción, por ejemplo,
Viene la tarea de la comunicación, las habilidades sociales. Uno de los puntos que es muy importante es lo que no se enseña no se puede evaluar. Entonces, si suponemos que ellos saben colaborar, es cruel evaluarles algo que no le hemos enseñado. Entonces, yo tengo que enseñarte a colaborar, juntos lo evaluamos y podemos ir progresando. Y aparte, pues la educación es un proceso complejo. No por una clase haber colaborado, colaboras para siempre. Entonces, yo creo que un poco la emergencia aquí es que todos los planes de estudio deberíamos de contemplar desde los primeros semestres, empezar a generar pequeñas habilidades, no solo colaborativas, ¿no? Yo creo que hay muchas habilidades blandas que piden las empresas, como el liderazgo, como otras cosas, que a veces nos desentendemos de ellas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me quedan muy claras es, que manejan los teóricos, es enséñales, evalúenlo juntos y después pueden irse dando progresivamente pasos más adelante, ¿no? El problema está en que, y lo hemos dicho algunas veces en congresos de comunicación, a veces formamos comunicadores que no saben comunicar interpersonalmente. No escuchan, quieren hablar todo el tiempo. Realmente es labor del docente lograr que se hagan grupos colaborativos. Pues en realidad, así es es un trabajo colaborativo, ¿no? Si el maestro no está incentivando esta práctica de colaboración, porque muchas veces la confundimos con trabajo en equipo, ¿no? Que también hay toda una discusión teórica. ¿Cuáles serían estas diferencias, que es lo que iba a doctora? plantear, ¿no? O sea, finalmente, como tal diferencia es palpable, la frontera es muy delgadita, ¿no? Pues, si trabajo en equipo, estoy trabajando colaborativamente. No necesariamente, ¿no? El trabajo en equipo muchas veces implica la división del trabajo, como bien decías, ¿no? Bueno, yo hago. La colaboración no necesariamente, no solamente es la división del trabajo, yo divido el trabajo en función de un objetivo, una finalidad. Entonces, cada pedacito tiene que cubrir esa finalidad. Entonces, yo dependo de lo que haga mi compañero, de lo que hace el otro, de lo que hace el otro, de lo que hace el otro. Y no pego las partes para cumplir ese objetivo, sino ahí entran las cuestiones como la comunicación, cómo interactúo con mi compañero y demás. ¿Qué pasa cuando trabajamos en equipo? Y comúnmente lo hacemos como profesores y como alumnos, ¿no? A ver, trabajo en equipo. Entonces tú lees la página 1 a la 2, tú a la 3, 4, tú a la 5, 6. Al final, ¿quién se encarga de juntar todo? A ver, no es de quién se encarga de juntar todo. Es cómo cada quien con su parte, ¿sí? Empieza a dar su participación, su colaboración en un proyecto que entre todos están construyendo. Te digo, la frontera es mínima entre pensar en hablar en trabajo de equipo y la colaboración. Finalmente, cuando trabajas en equipo, uno de los fines últimos es que todos colaboren. Entonces, si te das cuenta, son dos nociones que están vinculadas si es que se llevan a operativizar de manera adecuada, porque teóricamente las diferencias están, palpables desde diferentes líneas, perspectivas, formas de interpretación. Pero ya cuando lo llevas a la práctica, ahí está el gran reto de lograr que realmente haya una apropiación de esta lógica colaborativa. Es decir, yo no me voy a mi casa a trabajar y después regreso contigo. Me voy a mi casa, ¿en qué momento todos estamos nuevamente juntos para empezar a desarrollar el proyecto? Y a nivel universitario entramos como con hay muchos factores que inciden quizá a veces en que no se logre la llamada colaboración. Y tiene que ver con las diferentes prácticas y actividades que realizan tanto los maestros como los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien decía Carlos, para yo poder decir que vamos a trabajar colaborativamente y que vamos a lograr un objetivo común, tengo que tener una planeación que hago como profesor, que transmito a mis estudiantes la retoman y la ejecutan. Entonces, eso es un trabajo de bastante responsabilidad y conciencia por parte del que lo está haciendo. Seguimiento por parte del profesor, porque el profesor no queda ajeno, ¿no? Y obviamente todo el esfuerzo de los estudiantes para estar, insisto, en este proceso de interacción y comunicación. Y ahí es donde entra la lógica de las TICs. Ok, no podemos estar todos juntos en un espacio físico. La tecnología puede contribuir a que este trabajo colaborativo, supervisado siempre por el profesor, porque eso es necesario, pueda llegar a ese fin último. Sí, perdón, y ya nada más para agregar, tiene que haber conflicto cognitivo. Totalmente. No sabemos generar conflicto, creemos que el conflicto es malo. Entonces, para las personas que nos están viendo, perdón, explíquenos un poquito más qué es esto del conflicto cognitivo. Tenemos que estar en desacuerdos para generar una nueva idea juntos. Ok. Entonces, si yo a todo te digo a ti que sí,
te estoy dando el avión. Hay varias formas de escucha y la forma más básica de escucha es escucharte y ni siquiera implicarme contigo. Entonces, si hay un conflicto donde tú y yo no estemos de acuerdo, pero entre los dos generamos una nueva idea, ahí hay colaboración. Y por otro lado, como bien dice la doctora, esto es de procesos. Entonces, el proceso es tanto responsabilidad del alumno como del maestro. A los alumnos no les gusta entrar a procesos. Antes de continuar hablando acerca de las tecnologías de la información y la comunicación que entran en un papel importante, algo que mencionan y que me parece sumamente importante y que hay que destacar es el trabajo del docente. El docente, digamos, que tiene la responsabilidad, como lo decía usted, doctora, de planear todas las estrategias para que realmente se lleve a cabo este proceso colaborativo. Los docentes que ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistar, ¿qué tan preparados, capacitados, conscientes incluso de esta parte, de estas estrategias para realmente fomentar el trabajo colaborativo? Yo voy a decir una cosa, ¿no? Los docentes que yo entrevisté y en general los que conozco en la universidad, la verdad, son muy comprometidos, pero también tenemos que tomar en cuenta las circunstancias, ¿no? Las formas de contratación en la universidad pegan mucho, es decir, si yo soy un docente de tiempo libre o de honorarios, pues vengo, doy mi clase y me tengo que ir a trabajar a mi más. otra clase, a la otra universidad. Exacto. Sí. Pues, como decía la doctora, tienes menos tiempo. Ahora, no es que los tiempos completos tengan mucho tiempo, porque también tienen que investigar, tienen academias. O sea, uno de los problemas es que el tiempo es corto. Entonces, muchas veces yo creo que sí somos conscientes de que nos falta algunas cuestiones, pero el tiempo es un factor que sí nos pega como docentes, ¿no? Y creo que también falta una concientización todavía en muchos de nosotros de que si somos docentes universitarios tenemos que jugar dos papeles. El primero es el profesional y el segundo es la formación pedagógica didáctica. Yo no me puedo... Hay una maestra, la maestra Carmen Gilio, que le mando un saludo, que siempre nos dice, no puedo yo hacerme no responsable de mi formación pedagógica didáctica. No me puedo parar a decir soy maestro universitario si no tengo una mínima formación pedagógica didáctica. Es mi otra parte que yo tengo que tener. Bien, ahora cambiando un poquito, regresando a los procesos colaborativos que involucran el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se hablaba del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. Se plantea esta propuesta. ¿En qué consiste? Es una rama del aprendizaje colaborativo que empieza en los 90s, cuando se da este auge de conectar las computadoras muchos me decían que ¿por qué computador, no? O sea, estamos hablando de la conexión en red de las computadoras. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que los alumnos colaboren a partir de estas redes computacionales? Sus siglas en inglés, bueno, es como Computer Supported Learning, y finalmente se traduce así, pero realmente lo que se busca toda esta rama es cómo colaboramos a partir de aprovechar estas redes, ¿no? Bien decía la doctora Vanessa, no siempre podemos estar presencialmente o físicamente juntos. Entonces, ¿cómo aprovechamos toda esta parte que tenemos de la tecnología para colaborar? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La mayoría de los teóricos de tecnología educativa te dice, un mal proceso solo se va a hacer más grande usando tecnología si está mal hecho. O sea, si yo me comunico mal, me voy a comunicar mal en WhatsApp, en Facebook, y lo voy a hacer peor. O sea, si desde un principio el proceso comunicativo está mal, aunque utilicemos las tecnologías, va a seguir estando mal. Claro, porque partimos no ni siquiera del supuesto, partimos de la realidad de que la tecnología es una herramienta, ¿no? Que facilita, por una parte, los procesos de comunicación, ¿sí? O el acto comunicativo, y en el ámbito educativo facilita o podría facilitar como herramienta los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y creo que esa es una realidad que pues, no podemos dejar fuera de nuestra cotidianeidad en el ámbito educativo y en el ámbito universitario, ¿no? La tecnología avanza de manera exponencial. Los jóvenes están expuestos no solamente a dispositivos cada vez más inteligentes, como lo suelen llamar, sino a contenidos vertidos en esos dispositivos, ¿no? Entonces, creo que cuando uno se pone a analizar, a pensar el papel de la universidad, de los profesores en procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología que buscan, que buscan promover un mejor acercamiento entre los estudiantes y un aprendizaje realmente colaborativo, pues bueno, la tecnología juega un papel fundamental. Sí, creo que hace falta y nos hace falta a todos el poder empaparnos de todas estas estrategias pedagógicas. Finalmente, muchos de los profesores universitarios
son eso, profesores universitarios con formación, como bien decía Carlos, formación profesional, ¿no? Y que vienen a vertir su conocimiento y su expertise en su tema a las aulas, pero no con conocimientos pedagógicos. Entonces creo que esta investigación aporta precisamente eso a aquellos profesores que estamos o que están en estas condiciones y que requieren de estas herramientas para mejorar su práctica docente, ¿no? Como eso, como herramienta. De acuerdo. Maestro Carlos, si pudiera por favor usted cerrar esta ronda de preguntas, platicándonos acerca de alguna reflexión final en torno a los resultados y a las necesidades formativas que tienen los estudiantes y que incluso también tienen los propios docentes, ¿no? Que tal vez la universidad debería de estar brindándoles. Pues bueno, enmarcándonos en que es una investigación cualitativa y que, bueno, no podemos ser tan generales, al menos lo que localizamos en esos dos grupos es los alumnos de comunicación se quejan mucho de que no saben comunicarse, tienen problemas de comunicación, hay malos entendidos, no hay conflictos que se resuelven, simulan que escuchan y no siempre escuchan, y curiosamente usan mucho la tecnología, pero no la usan bien. La tecnología les genera conflictos, les genera problemas. Entonces, por un lado es sí trabajar las habilidades sociales de los alumnos, la de escucha, la de habla, y por otro lado, pues trabajar con ellos el buen uso de la tecnología. Como dice la doctora Vanessa, el uso de una herramienta que te va a potenciar ciertas cosas y que te va a ayudar. Y en el caso de desarrollo local, ellos, por ejemplo, trabajan mucho el trabajo por proyectos. Entonces tienen un mejor dominio de la comunicación, de alguna manera. Están muy acostumbrados a trabajar el proyecto, entonces todos los semestres lo van perfeccionando, pero lamentablemente, o no sé si sea lamentablemente porque vaya, es la circunstancia, la conexión en el campus de Amealco dicen que es muy mala, ellos lo dicen en esas palabras, tiene problemas, en el mismo municipio hay problemas de conexión, hay muchos de sus compañeros que ni siquiera tienen teléfono celular que reciba señal de internet, entonces ellos todo lo tienen que trabajar de forma presencial. Ellos mencionaban que para ellos no es un problema, que ellos decían que a veces está sobrevalorada la tecnología, pero dentro de las reflexiones que hacíamos en el artículo decimos, bueno, están perdiendo una oportunidad de probarlo. Claro. Entonces, son como las dos cosas que encontramos. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en su espacio Gioni. Esperamos que pronto nos vuelvan a acompañar para seguir hablando del tema. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y espéranos en la próxima emisión.